plural, una universidad inclusiva. Organizado por, ¿se ve? Ahí, organizado por el Movimiento de Mujeres Sanjuaninas, Dirección de Género y Diversidad de ADICUS, Centro Integral de Estudios Estratégicos de San Juan, y en este caso el quinto bloque, cuyo título es Investigaciones con Perspectiva de Género, participan Alicia Avellaneda, Eliana Perniche, Lorena Platero, Gabriela Trat, Malmot y Mariana Guerra Pérez. Le damos la bienvenida a todas y comenzaríamos con Alicia Avellaneda, licenciada en Servicio Social, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, profesora de la Cátedra de Género, Violencia y Derechos Humanos de Trabajo Social, Diploma Superior en Género, Sociedad, Políticas de Programa Regional y de Género y Políticas Públicas de la Flaxo. Tiene maestría en Género, Sociedad, Políticas del Programa Regional de Género y Políticas Públicas de la Flaxo, diploma en Género y Liderazgo en la Educación Superior. Ha recibido una distinción a personalidades, organizaciones argentinas destacadas en la provincia y protección de los en la protección de los derechos humanos de las mujeres, otorgado por la Banca de la Mujer del Honorable Senado de la Nación Argentina. Fue secretaria de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales en el año 2012-2016. Bienvenida, Alicia. A ver, Mariela. Mariela. Alicia, sí. El último mensaje no lo leíste. Van a empezar las chicas, Eliana y Lorena. Presentalas a ella y después al final termina Alicia. Bien, bien, perfecto. Yo ya había presentado. Muy bien. Eliana Perniche, secretaria de Extensión de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de nuestra querida Universidad Nacional de San Juan. Fue secretaria de Extensión en la Universidad Nacional de San Juan y representante en la región de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, iniciadora y mentora de la Feria Mensual del Rectorado, responsable del primer Congreso Nacional de Economía Social y Solidario de la UNSJ, directora del proyecto interno Enfoque de Género para la Epistemología Proyectual. Bienvenida, Eliana. Lorena Platero, arquitecta, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan, especialista en docencia universitaria, diplomada en práctica socioeducativa, directora de proyecto interno Enfoque de Género para la Epistemología Proyectual, titular de la Cátedra Electiva Discapacidad e Inclusión, dictada para las 3 carreras de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Una vez más, bienvenidas. Buenas tardes, espero que estén muy bien. Bueno, acá vamos a subir el archivo, así podemos compartir lo que hemos preparado para el día de hoy. Hola, ¿qué tal a todas? A todos. Vamos. ¿Se puede ver? A ver si nos dicen. Sí. ¿Se ve? Sí, se ve, sí, sí. Bueno, ahora ya no nos ven, pero recién estábamos, yo soy Eliana, ella es Lorena, y acá vamos a comenzar para compartir este espacio, que realmente nos pareció muy buena la invitación, porque creemos que esto es una construcción participativa. A esto que hoy día vamos a compartir le pusimos recorrerse, porque realmente eso es lo que sentimos en la culminación, o por lo menos en la etapa que hemos cumplido con este proyecto, pero le vamos a hacer un poquito la historia de por qué llegamos a este proyecto de investigación vinculados a tener
temática de género como de géneros, como ejes dentro de lo que íbamos a desarrollar. Todo comienza ya hace muchos años. En este caso, en mi caso, voy a relatar cómo nos presentamos ante la situación académica, ¿no? De cómo construir este aula y qué realidad teníamos, qué realidad nos estaba dando dentro de una currícula un tema que por ahí no estaba atravesado, o creíamos que no estaba atravesado por la preocupación de las diversidades, en algunos temas también vinculados con esas diversidades, pero con quienes están mucho más desprotegidos. Pero bueno, esta es la forma de presentarlo, ¿no? De cómo estábamos en una realidad académica, cómo respondíamos a una planificación que estaba dentro, obviamente, de un marco teórico y de toda una planificación de un plan de estudio. Y ahí dábamos los contenidos básicos de la currícula, pero ahí aparecía algo que realmente es muy fuerte, pues, sobre todo en nuestras carreras, en las carreras proyectuales de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, que es el currículum oculto. Eso que compartís con la compañera de al lado, con quien compartís no sé, qué papel compraste, dónde lo compraste, el armado de la cátedra, el armado de poder poner en común es distinto a lo que vemos por ahí en muchas otras facultades, porque nosotros tenemos tableros y tenemos esos tableros en los que podés compartir como una mesa en común. Bueno, esa era una de las partes esenciales para nosotros que, convengamos, la pandemia nos coartó en ese sentido. Eso fue una parte desfavorable. Pero parecía esto del currículum oculto y cómo lo podíamos llegar a poner en valor. Y cómo construíamos nuevamente esta estructura áulica, porque más allá que observábamos los tableros como parte de esta construcción, estaba todavía la presencia de algún docente en una pared del aula dando hacia los demás. Digo dando para que se puedan imaginar, o sea, para que se pueda tener esa imagen, ¿no? Construir la imagen. Y bueno, un poco romper en este ida y vuelta, en la construcción de saberes, en la construcción de cómo vamos generando el aula en sí, qué es lo que vamos a querer lograr en el aula. Y mi materia, la materia por lo menos en la que estoy desarrollando todo el trabajo, es tipografía. ¿Quién no ha elegido alguna vez una tipografía para llevar adelante algún escrito? ¿Quién no ha elegido esta o aquella porque le tengo que transmitir a quién o porque es el cumpleaños de alguien? Bueno, eso que a ustedes les pasa, tal vez en algún caso, y que por ahí hasta tienen obviamente la más elegida y la más seleccionada, imagínense en diseño gráfico, cuando hay tanta variedad de propuestas. Pero acá parecía algo que nosotros teníamos. Teníamos que en un primer nivel le dábamos una categorización fuerte de características de cada uno de los elementos que iban a utilizar. Pero en un segundo nivel, que es ahora donde nos estamos deteniendo y con esta exposición, bueno, hacíamos hacia el estudiante, hacia la estudiante, otra mirada, a ver qué es lo que se podía definir. Y aquí apareció una encuesta, un trabajo que fue el incipiente, que fue el comienzo o el puntapié de ver cómo mirábamos a la tipografía. Y bueno, acá ven el concepto de mujer y hombre traslucido a partir de la forma de la letra. Eso analizábamos, cuál era la letra, los rasgos, los finos, los gruesos, la relación, el aire que tiene de contraforma. Pero acá teníamos otro concepto, recién veíamos mujer-hombre, que hasta el mujer-hombre nos interviene en nuestro interior, ¿no? Pero acá teníamos adjetivos. Los adjetivos, si ustedes ven, pesado, liviano, y bueno, utilizábamos tipografías con ciertas características que daban las connotaciones en cada uno de los casos. Fuerte, débil, también adjetivaciones que podíamos hasta constatar, ¿no? En algunos casos. Pero aquí apareció otra pregunta. ¿Siempre podemos definir a todo desde la misma forma? Siempre pensando en el otro, siempre pensando a quién va a decodificar, quién es la otredad que va a estar ahí, en esa exposición, en esa forma. Porque para nosotros son formas morfológicas, son formas que nacen para que alguien decodifique, escuche, lea, o sea, escuche en el sentido de visualizar, y eso también es un escuchar. ¿Qué pasaba si teníamos este tipo de tipografías en esos dos conceptos con el que comenzamos? Bueno, esta era una de las interrogaciones que le hacíamos a cada uno de los estudiantes que estaban participando.
el estudiantado era como que decía, bueno, a mí levantaban manos, chicas, y decían, bueno, sí, a mí me parece, bueno, me siento más identificado con esta propuesta que con la primera propuesta. Y ahí empezamos a hacer un relevamiento. En este relevamiento les dábamos distintas tipografías. Si ustedes ven, les estoy señalando con el cursor, no sé si se ve. Me parece que tenés que picar ahí para que se vea. No sé. ¿Me están escuchando? ¿Se ve? Sí, Sí, te escuchamos. perfecto. Listo, eso también. Quiero saber si hay alguien del otro lado, porque nosotras en este momento vemos más que nada el PowerPoint. Sí, tranquila. Bueno, en este caso, nosotros observábamos, nosotras en la cátedra, qué respuestas tenían a cada forma. Y esta forma le habíamos asignado que dispusieran a qué géneros lo podían definir. Y ustedes ven esta tipografía que es con finos y gruesos, con unas ascendentes y descendentes marcadas. Bueno, se marcó fuertemente que el 72% respondía a que debería ser ocupada para alguien que decodificara, pero que fuera del sexo femenino, ¿sí? El no binario al 28% y el masculino, si ustedes ven ahí, 0%. Sí. En cambio, en la siguiente, que acá está, que es Clarendon, que es tiene rasgos mucho más geométricos, mucho más fuertes, y bueno, ahí, pero tiene algunas terminaciones en gota. Si ustedes ven, le llamamos terminaciones en gota a este tipo de terminaciones. Tienen alguna relación de trazos finos y gruesos que son muy interesantes. Ahí sí teníamos, por la fortaleza, por las características, le habían designado un 54% a lo masculino y un 36% a lo no binario. Y ahí en ese porcentaje del femenino bajaba mucho más. Y en esta última, donde vemos que es una tipografía descontracturada, mucho más expresiva, en ese caso lo binario, porque no sabían cómo, bueno, esa fue la conclusión un poco después charlando, no sabíamos, no tenía rasgos tan marcados según lo que nosotros creemos. Y bueno, ahí aparece lo no binario con el 64%, lo masculino con el 27% y el femenino con el 9%. Pero siempre de lo que estuvimos hablando y de lo que ellos y ellas estaban decodificando en ese momento, era realmente trabajar con estereotipos que estamos construyendo y que los vamos construyendo todos y todas. Entonces, en ese caso, nos pusimos a analizar en qué piezas lo aplicarían. Y ahí comenzó a haber un despliegue de trabajo que fue muy interesante en el aula. Pero después también tuvimos algún punto, tipografías en las que veíamos, le tomamos otro grupo de tipografías y decíamos, bueno, a ver, a esta tipografía que ustedes la están leyendo, que la están observando, asígnenle un adjetivo. Y después le decíamos que según la acepción biológica le designaran un sexo. Ahí acotándonos en esto de géneros, hacíamos esta designación. Y miren, las tipografías mucho más suaves o que tenían, en lo que volvemos a repetir, una relación de trazos finos y gruesos, una terminación muy elegante, era la mayoría, en este caso, la presunción de que era para algo femenino. Y también se vinculaba mucho con las revistas de moda, que están muy utilizadas. Entonces ya aparece hasta un producto comercial en el que aparecía esta tipografía. ¿Y qué es lo que decía? Delicada, moderna, decidida, versátil, precisa, indecisa. Ahí nos detenemos en algo, lo nombro especialmente porque es una prefiguración también de lo que se tiene de este simbolismo de la mujer, ¿no? Y en lo masculino era elegante, elegante y prolijo. Otro tema también bastante fuerte. Bueno, ya lo vamos a hablar un poquito, lo vamos a ampliar un poco más. En la segunda tipografía, que nosotros le llamamos sans serif, o sea, que no tiene terminaciones, no tiene remates, que era un poco más sólida, en este caso lo que predominaba era que tuviera una asignación hacia lo masculino, ¿sí? Ordenado, simple, equilibrado, flexible, vigoroso, lógico, firme. Y poco así, un poco más, menos en lo femenino, que era sencilla, simple, tranquila y adaptable.
siempre, si ustedes van observando las adjetivaciones que se dan en cada uno de los casos, siempre la mujer se vincula un poco más a eso de lo indeciso, lo adaptable, lo versátil. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Y en la última, mucho más, la verdad que es maciza, es una tipografía que tiene muchísima fuerza en sus rasgos verticales. Aparecen solamente dos temas vinculados a lo femenino, y porque eso también lo decodifica cada uno, ¿no? A cada estudiante que está tomando este alfabeto. Y pone vigorosa y pesada, pero los demás, en lo masculino, ponían fuerte, 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 agresivo, macizo, rígido, tosco y bueno, y gordo. Pero ¿cómo nosotros, viendo la morfología de los signos, estábamos dando una significación a los elementos que estábamos decodificando? Bueno, para nosotros en la parte de diseño gráfico es realmente esencial la bajada hacia un texto, porque la imagen puede dar muchas nociones de lo que estamos comunicando, pero la bajada al texto es lo que a veces nos hace el anclaje concreto a lo que queremos decodificar. Y acá les traigo algo que también le enseñábamos a cada uno de los que estaban en el aula, de quienes estaban en el aula, y era el mismo producto, pero para dos públicos distintos. La tecnología es la misma, el costo no es el mismo, obviamente, quién sabe, las de mujer cuestan muchísimo más, el costo monetario es mucho más caro, a diferencia de la de varón. Pero miren las características tipográficas, en cada uno de los casos está la presencia de lo fino, sutil, suave, hasta contenedor, ese rasgo que estamos viendo en la gráfica, hasta contenedora, protectora, es un rasgo que tiene que ser de mujer. Bueno, y después, en la otra, en cambio, tenemos una tipografía fuerte, de mucha tecnología, porque son, son el contexto tecnológico, son lo que no va a vacilar, esa es como hasta la fuerza de la presentación que tiene. Bueno, estos son elementos que nosotros estamos llevando a la gráfica solamente con decodificar los signos tipográficos. No me detengo en la imagen, pero sí en los signos tipográficos. Y acá aparece algo que nosotros sacamos de este aula y que tenemos como premisa y que tenemos que trabajar. Somos producto cultural, pero esa convencionalización que nosotros hacemos de cada una de las instancias que vamos desarrollando, lo estamos dando en conjunto, de forma multilateral, de forma bilateral. Entonces, cada estudiante que está generando un producto que va a ser el futuro profesional, en este caso también está construyendo cultura y también está construyendo códigos. Entonces, ahí es donde dejábamos ciertos puntos claves para, está bien, nosotros en una parte básica damos estructuras y características morfológicas de los signos y lo más usado hasta el momento, pero creo que lo esencial en esto son las resignificaciones. Y también adaptarnos al contexto, y también adaptarnos a quién nosotros vamos a darle una comunicación. Para eso es muy importante. Bueno, esta era una clase muy corta, después de un proceso bastante largo de haber tenido un año de tipografía. Y acá que como conclusiones fuertes eran ir más allá de las categorías, ser parte de la construcción de la cultura visual, no negar los estereotipos, pero sí ampliar el campo, porque eso es uno de los, creo que de las fuerzas que tenemos que analizar, y hasta dónde los estereotipos no son útiles o no, y estamos realmente coartando situaciones. Eso quedó para el próximo afiche, que bueno, no voy a mostrar esa parte porque es bastante largo, extenso nuestro trabajo, pero realmente hubieron productos muy, muy interesantes a partir de esta reflexión que se generó en el aula. Todo esto fue realmente lo que fue como el puntapié, y veíamos que dentro de las cátedras de la facultad y en diálogo con una amiga, compañera, y también, bueno, ella es arquitecta, yo soy diseñadora gráfica, industrial especializada en gráfica, comenzamos a ver que dentro de toda la facultad de arquitectura no había o no percibíamos nosotros más que aisladamente algunas
no sé, algunas preocupaciones por hacer que el tema géneros interviniera en la educación, en lo que era la currícula, ¿bien? Bueno, a partir de eso, entonces, estuvimos con el proyecto de investigación y una convocatoria, comenzamos a trabajar con Lorena, y ahí las dejo con Lorena, que también tiene su paso primero, entonces, por la parte académica, como un poco creo que a cada una nos ha sucedido. Bueno, hola antes de comenzar, Lorena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Nos quedan unos minutitos, así que bueno. Nos falta un montón igual. Bueno, Ay, no, aparte me encantó, aparte me encantó, me quedaría ahora escuchándolas. Pero mira que nos falta mucho. Cuento rapidito. Es más, nos tienen que decir cuándo y dónde. Bueno, yo básicamente vengo de la Facultad de Arquitectura. La Facultad de Arquitectura es una facultad muy positivista, es como de las 3 carreras que están dentro de la facultad, ensamblada es la más dura. Entonces todo hace que, bueno, que el recorrido desde la docencia haya sido bastante complejo. Inicialmente, bueno, son planificaciones que se traen heredadas, entonces se reproducen igual, sin una formación docente. Antes de la especialización de docencia universitaria, hice otra especialización en gerontología comunitaria institucional, y bueno, que era de manera federal, y desde ahí se vio la vulnerabilidad de las personas y de los adultos mayores, y era de manera interdisciplinar. Entonces esto, yo como arquitecta en ese ámbito, empecé a estudiar sobre toda la parte que era la accesibilidad. En función de esto, se postuló, o postulamos, o inicialmente postulé, poder generar lo que era accesibilidad en las carreras de grado de la universidad, y bueno, finalmente lo único que se pudo hacer fue una electiva. Hay como todo un tema de plantearse si una electiva es tan pertinente, o si las cuestiones como accesibilidad o género deberían ser transversales a la currícula y no encapsuladas en un solo lugar. El tema es que, bueno, finalmente se pudo aprobar después de 6 años de lucha, porque la realidad es que no solamente era joven, sino que era mujer. Entonces eso para todo el consejo no era como todo un tema, poder aprobarlo. Bueno, después de varios años se aprobó. Pero pertinentemente la electiva que yo doy se llama Discapacidad e Inclusión, y vemos todo lo que tiene que ver con equidad, ¿no? Y en general lo que veíamos, que estas eran las charlas con Eliana Perniche, tenían que ver de cómo nosotros tratamos de encarar la equidad, ¿sí? Que no solamente a mí me toca, o es pertinente la parte de accesibilidad y discapacidad, pero esto lo vemos también con género, y todo lo que nos va pasando a través de género. Yo creo que Eli, más allá de las conversaciones y todo, también esto de poder plantear electivas y poder ver de cómo poder encontrar la fisura dentro de la institución para empezar a meter el tema de género, creo que desde ahí viene la llamada, más o menos. Yo lo que voy a explicar ahora, muy rápidamente, es cómo se trabaja en la materia de discapacidad e inclusión. Porque esta materia de por sí, la idea es que sea holística, no solamente en los contenidos, porque vienen distintos profesionales y vemos lo que es la discapacidad en todas sus líneas, diríamos, legales, social, arquitectónica, diseño gráfico, diseño industrial, sino que también la cátedra está conformado por estudiantes de diseño gráfico, estudiantes de diseño industrial, egresados, arquitectos y sociólogos también tenemos. Entonces esto era la idea de poder ver de manera integral. Esta cátedra electiva se da para las 3 carreras en simultáneo, y las prácticas se realizan en conjunto, entre las 3 carreras. Los grupos en general son de 3 personas, un estudiante de diseño gráfico, un industrial y otro arquitecto. Y normalmente lo que se hace una pedagogía situada, entonces y se hace extensión dentro de esa pedagogía situada, que esté vinculado directamente con lo que es discapacidad. Y por supuesto, apelamos al aprendizaje significativo. Normalmente las personas que terminan en la electiva generalmente han tenido algún tipo de contacto con personas que tienen discapacidad, por eso es que ya quedan marcadas y su aprendizaje va a ser significativo. Lo ideal que tendría que ser es que esto fuera transversal, para que no se vuelva a quedar encapsulado en un solo lugar, entonces poderlo meter de a poco en distintos lugares. Pero así, y si no fuera así también, se trabaja con aprendizaje significativo. En general, por ejemplo, casi todo este año hemos casi logrado que todos los módulos sean sensibilizados, absolutamente todos los módulos.
creo que nos quedaron 2 sin sensibilizar. Entonces, dependiendo de qué lo que es el área que vamos a tocar, por ejemplo, si es accesibilidad 1, se hacen todos trabajos prácticos iniciales, o sea, en realidad prácticas iniciales, que tocan las fibras sensibles. Entonces, por ejemplo, inicialmente se les venda los ojos y se les hace pasar un circuito y diversas actividades para que puedan sentir lo que pasa con una persona de discapacidad. Acá les voy a mostrar muy rápidamente un video para que vean. Este video era una presentación que habíamos armado para, antes de empezar con la temática de autismo. La idea era que era un sonido envolvente, muy, muy fuerte, no sé si lo logran escuchar, pero tenía que ver con lo que sentía la persona con autismo cada vez que entraba y caminaba por la ciudad. Después vamos a encontrar en las 2 niñas de las aulas proyecciones de cómo ven las personas que tienen autismo severo a las formas, cómo se les distorsionan. Y a su vez, en la entrada, en los costados, tenían diversas texturas para ir tocando, para poder sentir en el medio de este caos auditivo las diferentes texturas. Bueno, este es otro de los modelos de sensibilización, pero en realidad teníamos como varios. Muy rapidito, porque si no, no llegamos. Esto sí o sí está vinculado para poder sacar y ser realmente algo constructivista, sacar el aula dentro de las 4 paredes. Entonces siempre y constantemente hacemos extensión. Buscamos normalmente cualquier institución, puede ser Andar. En este momento estamos trabajando con Andar, pero hemos trabajado con varias, la Casa de Sarmiento, colegios, siempre haciendo extensión, se larga el trabajo práctico. Entonces, una vez por semana los chicos van y comparten con personas que están en esa situación, y después su trabajo práctico se redefine con lo que sale, con los emergentes que salen en el lugar y las necesidades del lugar. Y se hace de manera, por supuesto, completamente, o tratando de que sea un diseño universal. Bueno, como siempre creo que, como creemos que la docencia, para que sea realmente una docencia constructivista, tiene que tener extensión crítica, y crítica para poder trabajar dentro de la comunidad. Estos son unas imágenes de un proyecto Constructo Popular, que soy directora, que es extensión crítica, donde se construye y se realiza, y los emergentes son comunitarios, no esta extensión que nosotros planteamos y vamos hasta el lugar y lo hacemos de manera extractivista, sino una extensión realmente que valga y que salga de la comunidad, y que se construya con la comunidad, y que haya un diálogo de saberes real para nutrirnos todos, no solamente esta parte de lo que necesitamos, sino para que nosotros también aprendamos de la comunidad y realmente dar una respuesta desde la universidad. Estas otras imágenes tienen que ver con una capacitación de la diplomatura de prácticas socioeducativas, bueno, que se trabaja desde el mismo lugar. Y, por supuesto, la tercera pata sería la investigación participativa. Y creo que ahí es a donde también aparecen todos estos diálogos con Eliana de cómo íbamos a implementar la parte nuestra de investigación. Bueno, y ahí es donde apareció realmente, porque las dos también militamos y también participamos con distintas mujeres y distintas actividades que realizamos. Apareció este proyecto porque, como antes habíamos anticipado, no había nada de géneros, y en este momento le pusimos esa denominación al proyecto, que es un proyecto de investigación de la facultad, que es de investigación interna, una convocatoria interna. Este es el grupo interdisciplinar porque teníamos estudiantes y egresadas de comunicación, de sociología y, bueno, de diseño gráfico, y docentes de diseño gráfico, que a todas, si están escuchándonos, un abrazo enorme, porque fue un transitar participativo muy importante. Este es el enfoque de género que habíamos dado. Tomamos también asesores muy importantes. Una ya estarán viendo, Alicia Avellaneda, que va a participar en un ratito aquí con nosotras, Daniel Jimeno, Gabriela Lucero, desde distintas miradas. Pero ahí es donde nos quedamos bastante cortas, digo, al principio del proyecto, porque nosotros teníamos un imaginario, a partir de nuestras vivencias, obviamente, y planteábamos dentro del proyecto cerrar el proyecto generando por lo menos los ejes más importantes para una cátedra electiva, siempre atravesados por la epistemología proyectual vinculada a géneros. Pero bueno, estas eran las palabras claves que nosotros teníamos y hacia dónde íbamos.
En un primer avance fue una construcción muy fuerte del equipo, porque todas estábamos comprometidas, realmente muy comprometidas con lo que estábamos desarrollando. En un segundo avance hubieron distintas charlas que se fueron dando, exposiciones para ir construyendo la epistemología y a partir de esto tener siempre herramientas hacia dónde desarrollar, o así, y poniéndonos siempre, interpelándonos cuál era la mejor opción para que tuviéramos una tierra fértil en esto. Bueno, acá ponemos algunos nombres de quienes estuvimos participando. También estas charlas expositivas de quienes eran asesores. Para nosotros hubieron puntos claves que necesitábamos, que uno fue, por ejemplo, Alicia, que nos habló de su cátedra de género en la Faxo, y Leana Correa, que pertenece a la Oficina de Género, de Igualdad de Género en nuestra universidad, Gabriela Lucero, que es militante de Ni Una Menos y del 8M, y Daniel Jimeno, que había atravesado una tesis doctoral vinculado con la comunidad La Glorieta. Ahí empezaron a aparecer otros puntos claves que necesitábamos, un fichaje, trabajo con textos, qué textos traíamos a colación, cuál era la diversidad, pero que también nos tenía que dar herramientas específicamente para la Facultad de Arquitectura. Y apareció algo muy fuerte, que decíamos, sí, nosotros queremos y creemos que hay que hacer una cátedra electiva, pero esto lo tenemos que constatar de algún modo. Entonces, a partir del padrón, nosotros tomamos toda la población que teníamos dentro de la facultad y dijimos, bueno, para hacer una encuesta, haremos una encuesta, pero esta encuesta tiene que tener la suficiente base, por lo menos numérica. Sabemos que muchas veces la investigación cuantitativa no es la más exacta, sobre todo para nuestras áreas, las proyectuales, las sociológicas, pero en este caso sí queríamos tener esa base que fuera concreta. Entonces, a partir del padrón que existía de docentes, no docentes, egresados y estudiantes, lo que hicimos fue hacer todo el cúmulo de encuestas que teníamos. Para construir estas encuestas, como ahí dice, fueron reuniones arduas y teníamos muchas discusiones internas de cuál iba a ser nuestro lenguaje, cómo íbamos a dialogarlo, cómo lo íbamos a poner en diálogo, porque la encuesta era una puesta en diálogo de nuestro proyecto y de nuestro futuro hacia la institución, porque ¿qué pasaba? Si nosotros esta encuesta recibía totalmente un rechazo y quedábamos ya excluidas, no hay forma de que después lo pudiéramos institucionalizar de otro modo, por lo menos en las currículas, o por lo menos en algunas otras acciones que ya les vamos a ir contando. Bueno, fue representativa, fue realmente muy participativa en todos los casos, y era una exposición y una puesta de miradas, la verdad, muy, muy interesante, y teníamos que diagnosticar después esto. La verdad fue arduo, fue largo, fue muy insistente, porque tienen que contestar encuestas, necesitamos las encuestas, bueno. ¿Qué atravesó la encuesta? Por un lado, nosotros queríamos diagnosticar la percepción de géneros que estaba dándose en la facultad, poner en palabra, por lo menos, qué es lo que pensaban las personas que están participando de la facultad, pero también salieron, obviamente, temas tan fuertes como la violencia institucional y la intervención, o sea, de la temática en la currícula. Esos eran nuestros ejes dentro de la encuesta. No vamos a hablar los objetivos, sino un poco más o menos para que vean qué preguntas, no queremos que se vaya mucho el tiempo, pero qué preguntas teníamos. La autopercepción, porque ya ahí nos estaba posicionando en que estábamos nosotros teniendo una concepción no binaria de cómo tomar el tema, pero también queríamos saber qué vinculación teníamos sobre este conocimiento sobre géneros. Bueno, acá un poco más, la identidad, la autopercepción, qué pasaba en cada una de las carreras, qué pasaban si eran egresados, si eran estudiantes. Después, qué conocimiento tenían sobre la temática o qué desconocimiento. Después teníamos también, en algunos casos, esta vinculación con la perspectiva de género, pero ahí sale algo que también lo extraíamos de la cátedra de Lorena, en la que participa como titular Lorena, que era que siempre las personas que están más allegadas o vinculadas con algún tema es donde se involucran más. O tenemos una electiva que se involucraba más porque tenían a alguien allegado vinculado con las diversidades. Sí.
Bueno, también salió el tema de la oficina de género, cuánto era el conocimiento. Miren acá, nosotros tomamos que el 71% de toda esa cantidad de encuestas no conocía la existencia de la oficina. Después hablábamos un poco si les interesaba la formación de género. Bueno, qué tipo, si habían sufrido violencias, qué tipo de violencias. Obviamente, como siempre sabemos, hay testimonios muy fuertes, la verdad que interpelan, pero bueno, a eso vamos nosotras ahora para poder seguir con este trabajo. Bueno, por quienes habían sufrido violencia de género, qué sabían de la perspectiva de género en la facultad. Y acá apareció algo fuerte. Bueno, tenemos que involucrarnos con la comunidad universitaria. No podemos decir, quiero una cátedra electiva de este modo. Como hacemos extensión crítica, necesitábamos el mapeo. Y realmente ese mapeo era empezar por algo. ¿Cómo me conecto? Bueno, generamos un Instagram, que era una herramienta de difusión de la existencia del proyecto, pero ahí del Instagram empezó a salir, bueno, necesitamos una encuesta, que es la encuesta que nosotros veíamos, la llevamos al Instagram a la encuesta, no solo a los mails. Y empezamos a decir, bueno, necesitamos encauzar un voluntariado para que vaya haciendo la multiplicidad de las palabras, ¿no? Obviamente estamos en diseño gráfico, así que salió la identidad de este proyecto, que también fue muy discutida y muy dialogada, que salió la denominación, se llama Proyectando Géneros, y bueno, si ven la tipografía que dice género, tiene la mayor diversidad que ustedes pueden creer de todas las variables de una tipografía, pero también había otro icono muy importante para nosotras, que era el asterisco. El asterisco era la representación de la diversidad, el poder construirse como una X, como una Y, pero también en la conjunción y el movimiento, el no quedarse quietos, porque sabemos que esto de que el otro no es un punto fijo, ¿no? Que la otra no es un punto fijo, que la otra edad no es un punto fijo. Bueno, acá la paleta de colores que íbamos a implementar, cómo nos íbamos a desarrollar, porque necesitábamos. Y apareció esta. En este voluntariado, el voluntariado se fue un poco explayando un poco más, y aquí quedó la primera propuesta de cómo iba a ser nuestro afiche, o que íbamos a hacer un afiche muy grande. Después terminó siendo un gran panel, donde queríamos saber qué diversidades o cómo se podían manejar esto de las diversidades, pero sobre todo que conocieran el proyecto para empezar a traer a este voluntariado propuesto. Bueno, acá estamos trabajando, Y así quedó el panel. El panel tenía varias categorías que nosotros decíamos, bueno, sí, tenemos que nombrar categorías y bueno, vamos a poner, pero dejábamos también, si ustedes ven, espacios en blanco para quien no se sentía identificada o identificado con alguna categoría, lo podía exponer ahí, podía poner con una lapicera, con un fibrón. Y tenías desde docente, no sé, hippie, fluido, lesbiana, gay, bueno, católico, judío, indefinido. La idea era que quien tomara, la persona que tomara alguno de estos hilos que estaban acá, pudiera conectarse con distintos puntos, porque esto de que una persona se construye de diferentes formas, pero que todos estamos construyendo este lugar que es la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Bueno, acá era para que nos conocieran, y acá era una pequeña reflexión sobre las diversidades que se podían llevar. No las vamos a mostrar ahora, pero acá están, este es el Instagram, bueno, los alcances, las publicaciones. Miren cómo se fue llenando, eso que veíamos 3 o 4 líneas se fueron llenando, realmente si ahora lo ven está completo, muy, muy completo. Bueno, y esto cómo fue la intervención y cómo hasta dónde llegamos con esta intervención que nos pareció el poner el primer punto para trabajar las diversidades. ¿Pero por qué? Porque cuando hicimos todo, no nos vamos a detener en todos los puntos que salieron de esta encuesta, pero había una población que tenía reticencia a hablar de géneros, pero en muchos casos, como decíamos, es porque todavía no habían sido sensibilizadas o sensibilizados para poder llegar a concretar y a aportar en lo que esto interviene, que es darle un fortalecimiento y hacer que la igualdad prepondere por la desigualdad. ¿Qué es lo que venimos
proponiendo para que quede en la FAO, que es el cierre, es un voluntariado y un programa que han quedado en la exposición y dentro de lo que es el informe final de este proyecto de investigación, que también tenemos que estar trabajando con los 4 estamentos, que eso era esencial para nosotras, pero también teníamos otros temas. Uno era, sí, obviamente, la sensibilización al tema, los pasos y los aportes teóricos, pero también 2 puntos claves que nos pareció y que dejamos como pregunta, más que nada para esta exposición, y eran los mitos que tiene la educación superior, lo digo entre comillas y creo que me están mirando. Uno es el mito de que quienes accedemos a la educación superior no ejercemos ni padecemos violencia, y que otra es que a veces solamente con un protocolo de actuación se pueden resolver automáticamente las situaciones y nos liberará de las violencias sexistas. Y creo que en todo eso tenemos la misma respuesta, o por lo menos en este último, que hay mucho por trabajar y que estos son comienzos. Pero bueno, lo dejamos como preguntas para quienes quieran después seguir participando de esta charla. Muchas gracias. Bien, no, gracias a ustedes. Muy interesante, muy bueno. Continuamos ahora con gajes. ¿Arrancamos? Sí, perdón, es que las voy a presentar. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Se escucha? Bien. Tenemos a Gabriela Trat Malmot, de Gajes, Grupo de Articulación en Género y Educación Superior. Desde el año 2016 ha desarrollado un conjunto de acciones tendiente a visibilizar dentro y fuera de la universidad la importancia del abordaje de temáticas relativas a género desde la perspectiva transversal, qué interesante, y multidisciplinar. Se trata de un equipo de trabajo interdisciplinario que cuenta con docentes, investigadores, estudiantes, a partir del cual se realiza actividades diversas en investigación, docencia y extensión. Socióloga, integrante del equipo Gajes, profesora en la Cátedra de Filosofía 2 de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, becaria de CICITCA y maestranda de Antropología en la Universidad Nacional de Córdoba. Mariana Guerra Pérez, Gajes, Grupo de Articulación en Género y Educación Superior, licenciada, hay un perro, precioso, licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de San Juan, becaria doctoral en CONICET, UNSJ, y doctoranda en Filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo, docente en las cátedras de Epistemología de la licenciatura y profesorado en Filosofía del Departamento de Filosofía y Ciencias de la Educación, y en Filosofía y Conocimiento de la licenciatura y profesorado en Letra, Departamento de Letras, Universidad Nacional de San Juan. Editora responsable de la revista Intersticios de la Política y la Cultura, Intervenciones Latinoamericanas, de la Universidad Nacional de Cuyo. Integra grupos de investigación y redes internacionales. Es mamá de Lorenzo y es nadadora incansable. Bienvenidas. Espero no haberme equivocado en nada. Es un currículum resumido. Muchas gracias, Mariela. Bueno, voy a compartir un humilde PowerPoint. Lo hago a través de compartir pantalla. ¿Sí? Sí, sí. A ver. Una ventana siempre. Sí, sí. Compartir. ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve. Genial. Sí, ahí se ve. Sí, Investigar sí. con perspectiva de género. Bien, porque yo dejé de verles en este momento, así que cualquier cosa me dicen. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, sí, nosotros somos del GAGES, que es el Grupo de Articulación en Género y Educación Superior.
Bueno, y con Mariana un poco nuestra idea era comentarles más o menos desde dónde nos posicionamos en base al proceso que hemos ido desarrollando estos años como equipo de investigación, un equipo que, bueno, nos ahorraron ahí la presentación un poco recién, pero que a través de los años, desde el 2016, ha desarrollado distintas actividades de investigación, extensión, conversatorios, cursos, con la idea justamente de poner en el centro la cuestión de género y la educación superior, analizada desde distintas disciplinas. En el GAGES actualmente participamos personas que provenimos desde la sociología, la filosofía, la economía, pero también a través de estos años se han acercado distintos adscriptos y adscriptas, como de distintas disciplinas, de abogacía, de ciencias de la salud, de exactas. Tal cual. Entonces, bueno, a través de estos años hemos realizado distintas actividades con el aporte de todos estos saberes y de todos estos campos, ¿no es cierto? Que, bueno, nos han permitido de alguna manera poder analizar un poco lo que sucede en la Universidad Nacional de San Juan, poder acercarnos a distintas problemáticas que hacen a la educación superior en relación al género. Bueno, también mencionar eso, que formamos parte de la red de diferenciales en género y educación superior de la Universidad de Alicante, por lo que estamos en contacto con distintas organizaciones y grupos de investigación de distintos países y de otros de acá de la Argentina, como son el Telar de Córdoba. Y bueno, eso va nutriendo un poco nuestra práctica y nuestro diálogo con otros espacios y con otros saberes. La idea que teníamos un poco en este momento era compartir distintos dilemas que hacen a lo que consideramos que es investigar desde una perspectiva feminista. No sé, Mari, si quieres seguir. Bueno, no, yo quería agregar algunas cosas a la presentación también. Y primero que nada, agradecer a quienes organizan este espacio por esta invitación. Bueno, eso, agradecerles un montón por esto, por invitarnos y por generar estos lugares que son tan necesarios e importantes, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, también comentar un poco que el GAGES surge de esto, de la invitación que nos hacen desde la Universidad de Alicante, y es ahí cuando en el 2016 nos juntamos todos por primera vez, y sin conocernos, pero todos aunados en una misma problemática de intenciones, en diferentes lugares, con diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, para abordar estas problemáticas que nos proponía en ese momento la Universidad Nacional, la Universidad de Alicante. Así que fue allí donde nos empezamos a conocer y empezamos a hacer una práctica inter y con ganas de que fuera transdisciplinaria, pero también, bueno, ahí van surgiendo problemas del lenguaje y teníamos que estar en ejercicios de traducción, y esto es todo lo que demanda, ¿no es cierto?, trabajar de una manera interdisciplinaria y con una perspectiva o enfoque de género, asumiendo que son cuestiones diferentes también, porque son dos conceptos que si bien nacen, dos categorías, que si bien nacen desde problemáticas compartidas, van tomando un trayecto diferente a lo largo de la historia y en lo que es en los movimientos feministas y en la academia, ¿no? Así que bueno, eso quería agregar. Y bueno, ahora en esto que hemos titulado con Gabriela Investigar desde una perspectiva feminista, se nos ocurría dar como varios puntos para tener en cuenta cuando investigamos desde esto, ¿no?, desde un enfoque feminista. Y bueno, saber en primer lugar que hay diferentes teorías que proponen, yo voy a ser muy teórica porque soy de filosofía, así que pido disculpas por las dudas. Hay diferentes teorías, ¿no?, que proponen diferentes abordajes de lo que es realizar una investigación desde un enfoque feminista, desde un punto de vista feminista. Una puede ser el punto de vista, otro puede ser el empirismo, y el otro puede ser el modernismo. De acuerdo también a esta clasificación de autoras que nos paremos, ¿no? Esta clasificación que estoy yo nombrando la propone Harding en su libro Ciencia y Feminismo, bueno, que es editado a fines de la década del 80,
y traducido en los 90. Bueno, abordar un enfoque de vista, o sea, un punto de vista feminista, un enfoque, pone en cuestión, como dice acá la diapositiva, pone en cuestión los diferentes saberes que hemos asumido a lo largo de todo nuestro trayecto de formación, ¿sí? Lo que hemos heredado. Porque cuando nosotras, o sea, cursamos o tenemos una formación de grado, lo que sea, ya sea la disciplina, nos dan cuenta de diferentes métodos que se pueden llevar a cabo para realizar una investigación. Pero bueno, estos métodos no dan cuenta justamente de los sesgos que generan cuando están realizando la investigación. Y el punto de vista feminista, la perspectiva feminista, justamente nos permite advertir sobre estos sesgos. Y es ahí donde, cuando advertimos sobre cuán fálogo-centrado puede ser un método, una teoría, o cuán, o sea, patriarcal, ¿no? Entonces, cuando nos empezamos a parar de estos lugares, empezamos a hacer un ejercicio o a poner en cuestión todo lo aprendido, y en este ejercicio estamos teniendo también una actitud filosófica que es poner en sospecha, ¿no? La actitud para mí de filosófica de sospecha es una actitud epistemológica, ¿no? Y asumiendo que la epistemología también pone en funcionamiento, o sea, si bien da cuenta de cómo se produce el conocimiento, también se pone en funcionamiento cuando aplicamos la cuestión metodológica, ¿no? Y cuando aplicamos la cuestión metodológica también se mueven cuestiones políticas y ontológicas. Entonces, ¿qué pasa? Se mueve todo el piso de lo que estamos investigando. Bien, entonces, bueno, ahí se pone en cuestión lo que ha sido dos grandes temas para lo que es la producción de conocimiento en los procesos de investigación, que son alcanzar la neutralidad y la objetividad. Diferentes teóricas, ¿sí? Como Sandra Harding, por ejemplo, han propuesto una crítica a estas categorías, Donna Haraway, sin lugar a duda. Y, por ejemplo, Sandra Harding nos propone que esta objetividad a la que se ha querido alcanzar a lo largo de estos últimos siglos, con toda la actitud del empirismo y el positivismo, el neopositivismo, es una objetividad débil, en realidad, porque es una objetividad sesgada. Y la objetividad fuerte la vamos a alcanzar cuando podamos advertir justamente de todas estas lógicas que hay en el sistema científico, en los sistemas de investigación, en los métodos y en las teorías, ¿sí? Entonces, este punto de vista, asimismo, nos permite poder advertir y dar cuenta de diferentes lugares y ubicarnos en diferentes lugares, ¿sí? Es decir, que podemos tener un punto de vista de acuerdo al lugar que ocupamos en el proceso de investigación. Porque no es lo mismo el enfoque o la forma de ver que tiene una persona racializada y a su vez, o sea, atravesada por un montón de cuestiones y categorías genéricas de género, ¿no es cierto? Entonces, desde esta teoría se plantea, y de hecho lo ha planteado el Black Feminism, que estar en ese lugar de subalternidad se considera incluso una posición de privilegio, porque puedes advertir sobre diferentes tipos de violencias estructurales que se han llevado a cabo en todos los procesos históricos de las sociedades y que se llevan a cabo. Entonces, justamente permite advertir esto, ¿no? Y después lo otro que hemos enumerado es voy bien con el tiempo porque no me quiero pasar. Es el punto de vista, buenísimo. Bueno, que tiene en cuenta el contexto de descubrimiento y no solo de justificación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, justamente todo lo que ha sido investigar a través de diferentes teorías, siempre ha dejado de lado el contexto de descubrimiento y ha prestado especial atención, en primer lugar, el positivismo, y el neopositivismo ha prestado especial atención al contexto de justificación, es decir, el momento en el que yo llevo los datos y digo, bueno, si estos datos me permiten poder corroborar esta teoría, ¿sí? O la hipótesis, ¿no? Entonces, el punto de vista tiene en cuenta ambos contextos de descubrimiento, ¿no es cierto? Y de justificación. Entonces, eso hace que la investigación que podamos llevar a cabo sea mucho más rica. Y además, lo que es muy bueno de esta
este enfoque que vamos asumiendo en los diferentes procesos de investigación, que no quiere decir que sea el único, este es uno que planteamos compartir acá con ustedes, es que también atiende al sujeto que investiga, es decir, a la sujeto, yo le llamo, que investiga, diferenciándose del testigo modesto. El testigo modesto es una categoría que propone Donna Haraway en su libro Testigo Modesto, de mediados de los 90, y ahora que ha sido publicado nuevamente por una editorial argentina, ha sido retraducido por estas chicas, está muy buena la edición que han hecho porque trae toda una guía de lectura. Bueno, en fin, la categoría, o sea, se diferencia, sí, todas las perspectivas o todos los enfoques feministas siempre atienden al lugar de la sujeto, porque esto también es muy importante, que cuando investigamos, llevamos a cabo un conocimiento, o sea, una producción de conocimiento, una investigación, desde un sujeto, una sujeta que se encuentra situada, es decir, que no está en lo abstracto, sino que está realmente situada, y que justamente ese lugar de que ocupa le permite dar cuenta del contexto de descubrimiento, y se diferencia de este testigo que está en ese lugar de observación y alejado, ¿no? No, acá hay, al contrario, hay un cambio, hay un giro en el proceso de investigación, hay una implicación, y es lo que nosotros hemos llevado a cabo con la acción participativa. Por ejemplo, ha sido un método que se ha llevado a cabo desde el GAGES. Entonces ahí, como el sujeto que investiga también se implica, o se implica, con el objeto de estudio, digamos, que bueno, que es horrible llamarlo así, pero bueno, en los procesos metodológicos es llamado así, pero bueno, no sería que hay un objeto, sino ahí está la relación de co-sujeto. Entonces hay una cuestión de coaprendizaje, un aprendizaje mutuo, en el que ya no hay una cuestión jerárquica, sino justamente esto, de estar aprendiendo una a la otra, una junto a la otra, como dice Mariana Alvarado, también una investigadora de Mendoza, y también como plantea Adrián Rich en Sangre, Pan y Poesía, que dice que si no llevamos a cabo todos nuestros procesos de investigación y todas nuestras movilizaciones con otros y con otras, ¿cómo vamos a hacer entonces si no es de manera colectiva? Entonces, bueno, es eso lo que apuntamos en el GAGE siempre, a realizar una investigación que tenga en cuenta, bueno, una sujeta situada, y siempre una investigación, como lo hemos hecho a lo largo de estos años, del 2016, investigación colectiva, codo a codo, une junto al otro. Así que bueno, eso sería más o menos lo que iba a comentar Done. Bien, y para sumar también a lo que viene comentando Mariana en esto de empezar a cuestionarse quién es el sujeto, la o le sujete que investiga, financiado o financiada por quién, bajo qué perspectiva. Bueno, todo este combo de preguntas que de alguna manera se plantea el investigar desde una perspectiva feminista o desde una perspectiva de género. Creo que un poco lo que nos hace entender también es que el proceso de investigación es justamente un proceso, no es un producto enlatado, no es algo que más allá de que muchas veces se nos presenta de esa manera y se nos vale únicamente desde la justificación, pero de alguna manera creo que lo que nos remarca a investigar desde una perspectiva feminista de género tiene que ver con poder elaborar una crítica, poder desnaturalizar y poder tener en cuenta distintos aspectos que hacen el proceso de investigación. Y en este sentido hay como una serie de puntos que empiezan a ser relevantes, que no tienen que ver únicamente con la cuestión más epistemológica, por decirlo de alguna manera, sino que tienen que ver también con una serie de cuestiones sociales, más que nada, pero bueno, tampoco la idea es presentarlo de manera disociada, porque nada, es todo una red de cuestiones que operan juntas, pero sí, por ejemplo, tener en cuenta distintas lógicas que hacen al campo científico, a todo lo que es quienes emprenden o quienes deciden emprender el camino de investigar y bajo qué estructura. Entonces, en este sentido, está bueno también ir considerando que hay un gran aumento desde 1960 aproximadamente de la cantidad de mujeres en los ámbitos científicos, y hablo específicamente de mujeres porque casi que no hay datos de identidades diversas, lo cual también constituye una deuda. Pero bueno, vemos desde los años 60 que empezó a aumentar continuamente
la cantidad de investigadoras y de mujeres desarrollando actividades científicas, pero que si lo analizamos desde un aspecto institucional, desde un aspecto de acceso a los puestos de toma de decisión, vemos que este número decrece considerablemente y que existe efectivamente una situación de inequidad en ese acceso, lo cual repercute en la ausencia, a lo mejor, no sé tanto si de políticas dirigidas a las cuestiones de género, pero sí en que estas políticas de repente tengan presupuesto, sean efectivas, que se puedan desarrollar. Incluso muchas veces cuando muchas mujeres acceden a estos lugares tienden a hacer como a determinadas tareas más específicas, sin hablar que hay excepciones y sin hablar que cada universidad es un territorio distinto y diverso, pero si lo tuviéramos que analizar en términos más generales, el mapa es más o menos igual en las distintas provincias. Bueno, desde el GAGES en otros momentos hemos realizado investigaciones de diagnóstico que han sido, bueno, compartidas sobre, bueno, la situación de la Universidad Nacional. Correspondería volver a diagramar en qué estado nos encontramos hoy en día en términos de si ha habido un cambio en acceso a los puestos de decisión y si ha habido un cambio en términos curriculares, en las cátedras y en cada unidad académica. El hecho también de que cueste todavía que haya una equidad en términos de acceso a las instancias de decisión nos habla también de alguna manera que sigue habiendo como un dominio masculino en esas instancias, que es cuidado y que es preservado, y que nos refleja también que la universidad de alguna manera refleja también muchísimas problemáticas sociales en general, pero que también reproduce estas lógicas que son patriarcales hacia el interior de la institución. Y en este sentido, a lo mejor si estamos hablando de cuestiones como más estructurales y de cómo nos organizamos como sociedad, uno de los puntos principales creo que tiene que ver con hacer referencia a todas aquellas tareas domésticas y de cuidado que muchas veces conversamos, que son realizadas principalmente por mujeres, que demandan tiempo, esfuerzo, dedicación, y que la universidad tampoco se ve exenta a distintas problemáticas que de alguna manera se desprenden de esta situación. Digo, la educación superior, como muchas otras instituciones, no está organizada para poder garantizar el acceso a la educación y la sostenibilidad de la vida, porque el sistema no está organizado para garantizar que podamos realizar ambas tareas, por ejemplo, el poder estudiar, trabajar y cuidarnos y sostener a nuestra familia de una forma fluida, si es que no tenemos los recursos para hacerlo, si no lo podemos solventar por otros lugares. Entonces vemos en general todo este ámbito que le podemos llamar de lo público, aunque bueno, eso también es una categoría un poco cuestionada, no está organizada para responder a estas demandas. Lo hemos visto un poco con la pandemia, hemos visto cómo de repente los cuidados por un lado empezaron a tomar como una preponderancia, pero también implicó una serie de exigencias a quienes desempeñaban cargos docentes, a quienes trabajaban en la universidad también, de poder responder a las distintas demandas que se fueron generando y que fueron sumamente claves, el poder, por ejemplo, tener capacidades empáticas y afectivas y poder empatizar con la situación de otros y otras, que estaban formando parte de la universidad, la cuestión del cuidado también hacia los y las estudiantes. Digo, son toda una serie de aspectos que empezaron de alguna manera a cobrar un poco no sé si mayor importancia, pero sí mayor visibilidad y que plantean una serie de desafíos. Y sumado a todos estos puntos un poco que venimos hablando, que hacen referencia a estas lógicas que operan un poco en el campo científico, también tenemos que hablar de las limitaciones de un mismo contexto que habilita determinados debates académicos y niega otros, donde generalmente muchos debates se han dado a partir de la voluntad personal de muchas personas y faltan a lo mejor políticas concretas que respondan a esa situación y que escapen de la voluntad personal, distintas estrategias que han empleado también las personas para poder investigar desde una perspectiva feminista, pero también trabajar en la universidad desde una perspectiva feminista, ética y que responda un poco a las necesidades actuales.
Así que bueno, un poco para seguir en esta discusión de qué implica investigar desde una perspectiva feminista o desde una perspectiva de género, nos planteamos un poco, bueno, cómo transversalizamos, cómo hacemos para ir sumando distintos granitos de arena, para poder ir transformando un poco esta universidad que nos convoca y la sociedad en general, y para irnos haciendo espacio en todo lo que es este mundo de la educación superior, pero particularmente de lo que es la investigación, como un espacio donde se elaboran saberes, donde se generan discusiones y también se plantean propuestas de hacia dónde direccionar, ¿no es cierto? Y en este sentido, creo que uno de los aspectos, acá yo voy hablando, pero vos, Mari, completa cuando quieras. Para mí una de las cuestiones importantísimas a tener en cuenta tiene que ver con tener una perspectiva integral en el sentido de poder vincular de alguna manera esto que venía hablando Mari, que son los debates más epistemológicos en torno a la ciencia, a qué implica en términos de saberes y de contenidos poder investigar desde una perspectiva de género, pero también todas estas otras lógicas que venimos hablando, que hacen a un contexto, por decirlo de alguna manera, sí, debemos poder tener la capacidad de aportar contenidos, saberes y materiales que faciliten una revisión de nuestras experiencias en clave de una episteme feminista decolonial, que nos permitan deconstruir, desnaturalizar todos estos saberes que dábamos por objetivos y por neutrales, poder generar aportes desde lo local, pero también poder entender que investigar desde una perspectiva feminista tiene que ver con poder cambiar las lógicas de nuestros equipos de investigación, poder plantear criterios éticos a la hora de relacionarnos con nuestros compañeros, compañeras y compañeros, pero también con quienes realizamos estas investigaciones, que hemos venido hablando de la investigación-acción. Poder tener como todo ese mapa de alguna manera presente a la hora de plantearnos, bueno, ¿qué implica investigar desde este lugar? Otra de las cuestiones creo que tiene que ver justamente con eso, pensar desde lo local, pensarnos en un feminismo en nuestros contextos y en nuestros lugares específicos, que pasa mucho también eso cuando empezamos a adentrarnos en lo que es este mundo, y sí, también hay relaciones coloniales al interior del feminismo, y eso está bueno tenerlo presente, y poder posicionarnos en relación a eso, poder revisar las bibliografías que utilizamos, poder fijarnos no solamente en las temáticas, sino que justamente también podamos incorporar a mujeres y disidencias, poder también incluir distintos, o sea, tener presente que la investigación en cuanto a relación con otras y con otras implica que asumamos criterios éticos que muchas veces no se han tenido en cuenta. Y en lo personal también creo que existe una deuda muy grande hacia las disidencias sexuales en términos de poder generar información, contenido que permita diagramar políticas públicas, establecer diagnósticos más certeros. Ahí Mariana viene de la filosofía, pero yo vengo de la sociología, así que nada, nos mueve un poco también este pragmatismo en esta multidisciplinariedad. Pero bueno, justamente poder tener en cuenta distintos aspectos que hacen a lo que es hoy investigar desde una perspectiva de género o desde una perspectiva feminista. No sé si querés agregar algo, Mari. No, solamente quería remarcar lo que vos estabas mencionando, que bueno, que en eso consiste la cuestión de la transversalidad, ¿no? En poner, o sea, justamente, bueno, en llevar a cabo estos procesos de investigación, que es justamente producir conocimiento también, a partir de ciertas problemáticas referidas a este campo, pero también, bueno, cómo a su vez todo eso que se produce también puede ser también utilizado como materiales, también para incorporar en cátedras, porque bueno, una cosa que ha sucedido y que de lo cual nosotros hemos investigado y hemos tenido resultados, es justamente que muchos docentes querían realmente transversalizar en sus cátedras la cuestión de género, pero sentían que todavía no tenían todos los conocimientos
como para hacerlo. Entonces, bueno, ahí tal vez las cuestiones que desde el GAGES hemos querido dar respuestas con los diferentes talleres, un poco, ¿no? Como para poder ir generando un movimiento en esos procesos de transversalizar, porque, bueno, está el deseo, pero, bueno, faltan a veces más recursos. Entonces, bueno, como también las investigaciones que hemos llevado a cabo nosotros, que se han traducido en publicaciones, estas investigaciones se han traducido en publicaciones, también pueden ir contribuyendo a la cuestión de transversalizar la problemática de género en las diferentes cátedras que así lo desean. Y bueno, no es necesariamente que diga yo que se tenga que utilizar lo que nosotros hemos producido, sino que a la necesidad de que estamos en esta institución, bueno, contamos con esto que hemos producido y se los ponemos se los ofrecemos también, como también hay muchos otros grupos que también realizan investigaciones y también nosotros podemos leerlos y de esa manera nutrirnos para poder generar justamente espacios más democráticos como el que se está generando ahora, ¿no? En lo que estamos ahora, lo que estamos haciendo. Así que... Excelente. Eso. Muy bien, así excelente. Que bueno, muchísimas gracias. Ahí dejo de compartir. Sí les queríamos pasar el link de nuestro sitio web, que está recién creado y en proceso de construcción, donde, bueno, van a poder tener acceso a distintas publicaciones que se han realizado en el último tiempo. Se los paso ahí por el chat. Buenísimo, sí. Así Por que favor. bueno, muchísimas gracias. No, a Muchas ustedes. gracias. Muchas gracias por escucharnos. No, por favor. Bien, ahora es el turno, vuelvo a presentar a Alicia Avellaneda, licenciada en Servicio Social, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, profesora de la Cátedra de Género, Violencia y Derechos Humanos de Trabajo Social, diploma superior en Género, Sociedad y Política del Programa Regional de Género y Políticas Públicas de la Flaxo. Tiene maestría en Género, Sociedad y Política del Programa Regional de Género y Políticas Públicas de la Flaxo. Diploma en Género y Liderazgo en la Educación Superior. Ha recibido una distinción, como les decía hace unos instantes, a personalidades y organizaciones argentinas destacadas en la promoción y protección de los derechos humanos de la mujer, otorgado por la Banca de la Mujer del Honorable Senado de la Nación Argentina. Fue secretaria de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, año 2012-2016. Bienvenida. Alicia. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Espero tener buena calidad de internet. Yo la verdad que, bueno, estaba escribiendo y las felicitaba a las compañeras que acaban de exponer y quiero hacer extensivo la felicitación también a Andrea Benavides, que veo que está y que sé que, bueno, ellas son parte de este equipo que lidera y que constantemente están haciendo aporte. Bueno, en mi caso es mucho más modesto porque en realidad yo formo parte de la Cátedra de Género, Violencias y Derechos Humanos y voy a tratar de compartirles algo que he hecho ayudada, porque en realidad siempre termina siendo así, ayudada por otras mujeres, en este caso por mi hija, y en la que yo les voy a contar más o menos la trayectoria que tenemos de la Cátedra de Género, Violencias y Derechos Humanos, que es una cátedra que arranca en el año 2003 y que a partir de esa cátedra nosotros tenemos el marco de trabajo y a partir del cual hemos ido creciendo desde esa fecha. O sea, ustedes entenderán cuán viejita estoy ya, que estoy por jubilarme, y a partir de la iniciativa, que es una docente que ya se ha jubilado, de la Asociación de Mujeres Feministas,
y que trajo a nuestra universidad esta primera cátedra de género, violencias y derechos humanos, tal cual se llama. O sea, la cátedra nunca se le ha modificado su nombre, ha seguido desde que se creó hasta ahora con el mismo nombre, y lo único que le hemos ido agregando son las S para hablar. Acá tengo a mi ayudante, que es de tecnológica, y bueno, está tratando de ver cómo compartir la pantalla. Bueno, entonces hasta yo propiamente hice ese proceso de incorporar la perspectiva feminista a mi vida, y todo lo que, bueno, las compañeras tan gentilmente han leído, han visto que tiene que ver con mis circuitos y recorridos en conocer de qué se hablaba en los distintos momentos cuando hablábamos de género. Bueno, o sea, ustedes piensen, hace 17 años que nosotros estamos transitando por estos caminos y tratando de acomodarnos en todo lo que tiene que ver con las aproximaciones y el crecimiento que se va dando en la temática. Cuando nosotros empezamos, y permítanme que sea un poco como histórica, nuestros contenidos y hasta inclusive los espacios que usábamos eran muy limitados, y nos movíamos en las interseccionalidades. O sea, siempre no teníamos ni visibilidad, y tratábamos de tener las aulas más alejadas del resto, y hasta a veces teníamos sanciones. A medida que fue evolucionando, y bueno, y teníamos en principio 3 o 4 estudiantes, en su mayoría eran aquellas mujeres disruptivas que se inclinaban, porque esta cátedra es una cátedra electiva que pertenece al núcleo del Plan de Estudio del 2003, y que se incorpora con un régimen de cursado anual. O sea, esto me parece interesante poder contárselos, ya que yo creo que la mayoría de todas puede estar pensando cómo incorporar estos contenidos a las distintas disciplinas. En la primera exposición veíamos los esfuerzos de Lorena y de Liana por hacer esta interseccionalidad entre las perspectivas de género y las disciplinas proyectuales. Esta cátedra electiva o optativa está destinada a estudiantes de 4º y 5º año, con lo cual, o sea, los que cursan estas electivas en la actualidad, o sea, en estos últimos 5 o 6 años, ya vienen con un trayecto definidos en organizaciones sociales o distintas prácticas o experiencias de territorio que hacen que sea muy interesante la producción que se da en la cátedra. Básicamente lo que se hace es capacitar, investigar, o sea, una investigación aplicada basada en la intervención. Nuestros pilares, que son los pilares de nuestra formación, o sea, ustedes saben que trabajo social tiene un componente muy fuerte en el abordaje territorial y muy ligado a las políticas sociales. De hecho, nuestra disciplina tiene, o sea, la ley de ejercicio profesional tiene un enfoque de derechos humanos. Entonces, formarse con esta perspectiva le agrega el plus de trabajar siempre por la equidad de sociedades más justas, y especialmente para las mujeres y las disidencias. Entonces, lo que nosotros tratamos de incorporar a partir de estos contenidos es para que las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales, que son los menos, puedan no solamente transversalizar esa perspectiva de género en sus pensamientos y conocimientos, sino que también eso trasvase en los abordajes que realizan en las distintas áreas que intervienen. En principio nosotros habíamos abierto la propuesta para las distintas carreras, así que en años hemos tenido estudiantes de las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales o de otras carreras que venían y tomaban esta cátedra electiva, aunque no les reconocieran los puntos o no tuvieran mucho que ver con su formación. Yo recuerdo haber tenido estudiantes, no sé, recursos humanos de la carrera de
la Universidad Católica, o sea, estudiantes o personas de las organizaciones LGBTIQ+, que en ese momento empezaban a conformarse y que venían por compartir espacios donde se hablaran las temáticas que a ellos les interesaba y conocer autores o discutir posturas. O sea, desde un principio esa cátedra fue pensada como un espacio donde se pudiera compartir y debatir no solamente teorías, sino maneras de mirar con otros lentes. O sea, esta presentación me parecía necesaria en función de cómo se estructura esta materia, que tiene 6 unidades temáticas, tiene un marco conceptual para el análisis de género y de los derechos humanos. Se aborda lo que es el género de las sexualidades, las violencias, las perspectivas, los abordajes, la violencia como apropiación de la corporalidad, los alcances e inscripciones normativas de los derechos humanos, la legislación vigente, los protocolos, y sobre todo lo que se trata de brindar en este espacio son estrategias y herramientas de transversalización de la perspectiva de género. Siempre lo que nosotros tratamos es de brindar a aquellas y aquellos que toman estas cátedras, es cómo intervenir y hacer abordajes para que las respuestas que se dan desde las organizaciones o de las instituciones en el marco del circuito de protección de derechos tengan que ver también con la transversalización, ¿no?, de la perspectiva de género y el resto de las interseccionalidades que tienen que ver con la edad, con las características de la situación económica que tienen, el contexto donde se desarrolla. Y particularmente también abordamos todo lo que tiene que ver con el trabajo social y las cuestiones profesionales de equipo, qué hacer, lo ideal, lo real y lo posible. En el marco de esta cátedra, o sea, a partir del desarrollo de estos 17 años, nosotros vimos que no era solamente suficiente con conocer y vivenciar estos procesos que nos atraviesan y que nos marcan como mujeres subordinadas. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra carrera básicamente se compone por mujeres, y estas mujeres llegaban a nuestras cátedras conociendo muy bien cuáles eran sus características y habilidades como mujeres cuidadoras o mujeres que ponen la oreja, que se caracterizan por su capacidad de solidaridad, y aquellas más disidentes y en su momento más disruptivas, bueno, con una historia previa en organizaciones. Lo que básicamente se hace primero es trabajar desde dónde se está conociendo y cuáles son las vendas que a lo largo de nuestras vidas, en los distintos niveles de educación, se nos han ido poniendo en relación a para qué estamos habilitadas las mujeres en el espacio público y lo que se espera que estudiemos o que hagamos. Entonces, con la primera cosa que nosotros nos encontramos siempre, y coincido en este caso con las compañeras del GAGES, es que en nuestra provincia y en particular en casi todas las aulas de la primaria, de la secundaria, de la educación superior, a las mujeres siempre se nos disciplinaba, ¿no? En esto de una formación que es patriarcal, heteronormativa, colonialista y a su vez que marca qué es lo permitido y lo esperable en las mujeres en relación a la educación superior. Así es que los conocimientos en torno a la ética del cuidado, que es básicamente desde los albores de nuestra profesión, que es lo que la funda, es lo que atraviesa y da cuerpo a las características que se asume en la elección de esta carrera. Entonces, nosotras nos encontramos con estudiantes que tienen no solamente esta ética del cuidado, sino que también están muy marcadas por la religiosidad, por la subordinación, por las condiciones de contexto que muchas veces son de vulneración de derechos y que les hace que busquen carreras para reivindicar estas situaciones. Entonces, nuestro trabajo empieza con esto de empezar a ver cómo me atraviesa desde mi lugar esta mirada y tratar de internalizarla primero en mí y en mi contexto para después poder
producir algún cambio en el ejercicio profesional. Bueno, básicamente nosotros tenemos como modalidades distintivas en cuanto a cátedra, porque tenemos un pie un pie en la parte teórica y en lo que es en la lectura y la producción de conocimiento, y otro pie en la práctica. Esto mismo lo hemos trasladado a la cátedra y bueno, yo puse esto en el tiempo de COVID porque, por ejemplo, el año pasado lo que tratamos de ver y hacer visible a partir del trabajo con organizaciones sociales y comunitarias como las Mumalao y otras organizaciones que siempre se acercan y con las que trabajamos, es el tema de las violencias en tiempos de COVID. Entonces, si bien no teníamos una presencia, pero recurríamos a los talleres virtuales y a las posibilidades de poner en palabras lo que nos pasaba a las mujeres en el contexto del aislamiento y el distanciamiento. Básicamente ese fue nuestro trabajo y bueno, esto como para ponernos ejemplo del año pasado. Pero los últimos 5 años lo que ha caracterizado esta modalidad de trabajo de la cátedra es que las estudiantes traen las problemáticas que ellas van detectando en sus entornos inmediatos y lo que se da en la agenda pública local como temáticas que surgen y de las que hay que ocuparse. Como ejemplo les pongo que hemos participado en distintas convocatorias de la Secretaría de Políticas Universitarias y básicamente la modalidad que nosotros tomamos es investigación-acción. O sea, una vez que nosotros creamos el espacio de la cátedra de género en el que compartimos y en el que yo solamente vengo a ser ahora la interlocutora válida por la trayectoria que tengo en la cátedra, pero si ustedes preguntan, o sea, yo todavía conservo grupos de WhatsApp o de Facebook de estudiantes de hace 7, 8 años que permanentemente están en contactos y siguen profundizando estas temáticas y que de hecho han hecho trabajos y conforman parte de equipos o se han especializado en la temática y están en otros lugares o aquí mismo en la provincia. Y que generalmente se insertan en todo lo que tenga que ver en las políticas sociales, como por ejemplo en los dispositivos de prevención de las violencias de las mujeres. A manera de ejemplo, yo les pongo esto que por lo que nos financiaron las Secretarías de Políticas Universitarias que hicimos en el año 2018 y 2019, que son proyectos de talleres de sensibilización, prevención, de todo lo que tenga que ver las violencias de género como apropiación de la corporalidad o todas las tipologías de violencias que establece la ley 26485. ¿Cuáles fueron los escenarios? Porque lo más interesante es el trabajo que se hace antes de estos talleres y lo que queda después en las sistematizaciones. En esta oportunidad, estos que elegí como para darles una muestra, si ustedes ven, están vinculados a los contextos próximos y cercanos que habían sido parte de la vida de las estudiantes. Hablo en femenino porque la mayoría, por ejemplo, este año son 25 estudiantes mujeres y un solo varón que está trabajando en masculinidades. Pero bueno, estos talleres que les estoy detallando acá, que tienen que ver con las perspectivas de género y roles, los estereotipos de género, la trata de personas, nombres como No te enredes actúa, las violencias en el noviazgo, las diversidades sexuales y los derechos humanos, eran planteados y realizados en los lugares donde ellas habían tenido su trayecto secundario. Entonces, una manera de devolverle esto a la educación pública era, o no, era a partir de estos talleres. Todos estos, aquí les he puesto algunas fotos de los abordajes que se hacían con las y los estudiantes de las distintas escuelas secundarias y de capacitación laboral, en la que concretamente, por ejemplo, estas estudiantes que están aquí iban y conocían cómo se daba la trata de personas, entonces veían necesario acercar ese tipo de conocimiento. Eso hizo que
tuviera un efecto multiplicador. Este fuera el primer taller en una escuela nocturna y después nos paseamos por todas las escuelas de capacitación laboral que nos pedían y nos demandaban hacer talleres para la prevención de la trata. Al igual que lo que es la prevención del bullying, del acoso cibernético y todo lo que tenga que ver con las relaciones interpersonales que trabajan los estudiantes en la adolescencia. Las diversidades sexuales, y de esta manera ellos creían que, y ellas particularmente, aportaban a las y los adolescentes para mirar desde otro lugar aquellas cosas que les estaban pasando en ese desarrollo de la etapa del secundario. Otras intervenciones, bueno, acá les muestro otra foto porque lo más interesante es cómo conseguían la apertura de estos espacios que, aunque ustedes no crean, o sea, escuelas religiosas, escuelas de distintos lugares, permitían por la necesidad de contar con espacios en donde se pudiera hablar. La modalidad de los trabajos que nosotros hacemos son talleres. Partimos de esto de la investigación-acción, se preparan las temáticas, se conversa con las y los estudiantes y después se hace una sistematización que se devuelve en las escuelas o en las organizaciones que los piden. Con respecto a esto, yo recién les nombré una organización que se llama MUMALA, que es las Mujeres de la Matria Latinoamericana. En un año nosotros hicimos talleres en los 50 merenderos que tenían esa organización, con distintas modalidades y haciendo partes a las mujeres de la organización, que en ese momento recién se estaba conformando, de esta modalidad de trabajo y de investigación-acción. Bueno, les cuento que la última experiencia que tenemos, como para redondear, es la de este año, en la que nos formamos, nos formamos y nos sumamos, porque ha sido a la par en lo que tiene que ver con los trayectos del desierto. Los trayectos del desierto era una iniciativa del Instituto Nacional del Teatro, el Ministerio de Cultura y el Profesorado de Teatro y Hacedores de las Artes Escénicas. Allí participamos de talleres interactivos, reflexivos y participativos para aquellas personas que estaban haciendo ese trayecto del desierto y veían la necesidad de debatir y tomar nuevas maneras de ver la educación sexual integral y las prácticas pedagógicas. Bueno, esta foto es parte del último taller que hicimos en el Amadeo Contegral y cuya realización siempre está desde el armado, la fundamentación, la investigación, todo a manos de las alumnas y el alumno en este caso. Entonces, de esa manera nosotros vamos pudiendo compartir y articular las miradas con distintas organizaciones y carreras y hacen que sea algo característico y esperado llegar a esta instancia porque permite no solamente conocer, sino ponerla en acción. O sea, básicamente nosotros trabajamos con técnicas participativas y lo que tratamos es de que esas prácticas y esos talleres que hacemos puedan después transmitirse a estudiantes de los años que siguen. Entonces, así que nosotros hemos logrado a partir de estos 17 años construir como una cantidad de elementos que tienen que ver con las necesidades de las personas en las organizaciones y cómo se hace necesario que se visibilice más estos espacios que tienen que ver con la investigación-acción. O sea, en nuestras carreras es muy importante no solamente saber, sino que también hacer. O sea, empezar a vivir y apropiarse de la perspectiva de género en los hechos tiene mucho más que ver con las necesidades después de los profesionales, porque cuando nosotros hacemos abordajes y nosotros esos conocimientos solamente lo hemos visto y no lo hemos introyectado, probablemente seamos las que obturen
y no garanticen un derecho, sobre todo de las mujeres y de las disidencias, porque esto que yo les decía, la interseccionalidad y el atravesamiento con cuestiones religiosas es algo que está muy en boga y que hace que, por ejemplo, no se garantice la ley de ILE o de IRE, por ejemplo, en las organizaciones, y que se acuda a lo que se llama la objeción de conciencia. Entonces, formar profesionales que vayan a intervenir en equipos interdisciplinarios y que garanticen derechos, yo creo que como docente es mi primera responsabilidad. Sí tenemos sistematizadas experiencias de economía social porque hemos trabajado con mujeres emprendedoras, hemos tratado de articular hasta con la Universidad Católica de Cuyo en un momento, o sea, que muchas veces pueden decir no se puede trabajar, pero trabajamos, llevamos adelante un proyecto para mujeres emprendedoras en Rawson, en Rivadavia y en Capital, y allí era muy hasta paradigmático porque hablábamos de mujeres, no hablábamos de género. O sea, yo podía hablar de todo lo que quisiera cuando estaba con las mujeres, pero cuando teníamos que escribir me censuraban la palabra género si ponían mujeres. Sinceramente, o sea, editamos un libro, lo editó la Universidad Católica de Cuyo, estaba financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias y conocí a mujeres valiosísimas que pensaban de la misma manera, pero que bueno, para esta cuestión institucional tenían que moverse en los márgenes de las interseccionalidades y bueno, se aliaban a otras que más descaradamente y con más desparpajo podían poner en palabras las cosas que ellas pensaban y lo decían por lo bajo. Así que bueno, estas experiencias son las que atraviesan mis recorridos en esta cátedra y bueno, yo lo único que hago es conducir el proceso, pero son las estudiantes, y hablo en femenino porque son mayoría, y siempre lo hago de esa manera, las que conducen ese proceso. O sea, ahí salen cosas muy lindas. Por ejemplo, yo cuando estaba tratando de contar y cómo hacía esto, me acordaba de una estudiante que en su secundaria le habían dicho que como ella era solidaria, era muy buena para las matemáticas, pero como era solidaria, era piadosa, entre comillas, y voluntariosa, en la orientación vocacional le dijeron que era mejor estudiar trabajo social. Entonces recién en cuarto año ella se dio cuenta, después de hacer esta cátedra y vivenciar ese proceso, que le había quedado pendiente eso, y ahora es una ingeniera con mucha trayectoria y que siempre me escribe y está en otro país. O sea, esa vivencia la pudo hacer carne a partir de todo lo que conoció y vivenció con sus compañeras y compañeros en ese año. Bueno, y así infinidad de anécdotas que me pasaría toda la tarde contándoles. No sé si es lo que pretendían, si está de acuerdo a las expectativas, pero bueno, es la vivencia muy íntima que tengo en estos 17 años. Excelente, maravilloso. La verdad que muchas gracias. Una experiencia increíble. Coincidimos de acuerdo a las distintas exposiciones. Yo veo que hay coincidencias, lo cual a mí me llena de orgullo porque San Juan está ahí también. Hablamos de investigación-acción, hablamos de esto de el contexto situado, ¿no? De esto que es el sujeto, como decían también las chicas, de Gaje, el sujeto situado en un contexto determinado. Y esto que usted, Alicia, recién mencionaba, esto que deriva de, por un lado, lo teórico y lo práctico, pero que a su vez se conjugan en algo que es en distintas prácticas, que la primera que mencionó es la prevención, y que me parece maravilloso, previo a si lo puedo llegar a decir, ¿no?, un diagnóstico, un análisis del escenario, ¿no?, de ese sujeto, y tratar de esto de la transversalidad que decían también las chicas, que lo veo también en los tres desde el comienzo. No sé, Edith, también
Desde el comienzo, cuando vimos con arquitectura, que la verdad me sorprendió también, ver esto de la transversalidad, qué importante tratarlo de un tema transversalmente por distintas disciplinas o ciencias o como se las denomine. Yo creo que ese es el sueño de todo entidad de investigación, ya sea instituto, departamento, trabajar un proyecto de investigación teniendo en cuenta la transversalidad y en este caso la perspectiva de género es maravilloso. Por otro lado, se habló también del perfil del investigador, así lo entendí yo, ¿no? Qué importante que es ver esto de las chicas decían del testigo molesto y a su vez del sujeto situado, ¿no? Y esto tiene que ver con el perfil del investigador, de quien realiza la investigación, ¿no? Y que está condicionado, y que está condicionado por su vivencia, que está condicionado por una situación socioeconómica, cultural, política, etcétera, o por un contexto institucional inclusive. No sé, decirles que pasaría ahora hablando con ustedes y escuchándolas porque la verdad que me encantó, desde la tipografía de las letras, que me encantó, los colores también, los colores. Esto que es asociarlo a lo femenino y cómo de alguna manera descontracturarse o resignificar sería la palabra, esto que traemos como un patrón cultural. No sé quién levantó la mano. Es maravilloso, felicito a Alicia, felicito a Eliana, Lorena, Gabriela, Mariela, Mariana, excelente, excelente. Creo que nos han hecho un aporte. De acá surgen disparadores. Si hablamos de investigación, acá aparecen los disparadores. ¿Quién dice para futuras investigaciones que podamos llegar a desarrollar? Nunca me imaginé desde la perspectiva, por ejemplo, de la arquitectura, lo cual me pareció increíble. Esto de la trata, qué difícil, qué fuerte. Esto del entorno sociocomunitario, que hay que tenerlo presente. Un alumno no es solamente la escuela o su casa, tiene un entorno. Y es un entorno inmediato, un entorno sociocomunitario del cual surgen por lo general estas problemáticas. Bueno, no sé, interesante también aunque me digan que no, a mí me encantó los análisis cuantitativos, el trabajo y la recolección de datos a nivel cuantitativo maravilloso también. Y en cuanto a, vuelvo a retomar lo sociocomunitario porque también es lo mío, desde el entorno inmediato surgen la idea o las ideas a investigar o las problemáticas en realidad esenciales para iniciar esto que se conoce como el proceso de investigación, que a veces se intenta dar respuesta o solucionar un problema y por suerte se está logrando. Es un proceso lento, pero que lo estamos logrando. Lo veo en Alicia y es maravilloso. Aparte, la investigación, como siempre digo, tiene que estar presente. No se puede separar la docencia de la investigación, ni la investigación, no la puedo concebir, ni la investigación de la docencia. Alicia levantó la mano. Sí, lo que yo quería decir que muchas veces la investigación de cátedra está como por allí olvidada y dejada en el recuerdo, ¿no? Y sí, hay cantidad de experiencias de docentes, no solamente de esta universidad, sino del resto, que por esta cuestión cotidiana y lo que yo decía, por la falta de recursos, no hacen más cosas. O sea, cada vez que y en esto yo voy a hacer crítica porque yo ya a esta altura de mi vida no
no trato de ser correcta, siempre fui políticamente incorrecta y ahora más, porque ya me queda poco para jubilarme. Pero, o sea, esta cuestión de la Secretaría de Políticas Universitarias que alcanza fondos y que hay que llenar 800.000 papeles hace que muchas veces no se repliquen más iniciativas por tanta burocracia. Entonces pasamos, en vez de ser gestoras de iniciativas, a ser gestores de burocracia. Y desalienta algunas iniciativas que provienen de las y los estudiantes. O sea, yo les pongo un ejemplo. Las alumnas de este año son muy propositivas y proactivas para hacer una actividad para conmemorar el 25 de noviembre, que ellas tenían ganas de invitar a mujeres y todo lo demás, le piden muchísimos papeles que hacen que se vayan desalentando, porque tienen toda su carga de las tareas de cuidado, sus cargas de estudios, entonces hacen que esas iniciativas que podrían ser motivadoras y que motoricen otras iniciativas queden en la nada o queden truncas por todo esto que no acompaña. Entonces a mí me parece que también estas redes y el espacio que ustedes dan de visibilización son muy importantes. Lo que sí, o sea, yo como vieja lechuza y cascoteada, sigo pensando que nosotros nos movemos en los intersticios del conocimiento. O sea, siguen siendo los varones o las mujeres que tienen conceptos patriarcales del poder, las que siguen obstaculizando las posibilidades de hacer cosas mucho más grandes y en redes. O sea, por allí estas indisciplinas que surgen de una manera intermitente y esporádica son como silenciadas por otras voces que no les gusta que se digan lo que está pasando, como decían las compañeras. Sale mucho el tema de que en la educación superior hay acoso sexual, hay personas que no la pasan bien en sus trabajos porque hay violencia institucionalizada y que no se trata, pero bueno, es como que bueno, no lo tomemos, lo dejemos ahí, ya vamos a tomarlo en otra oportunidad. Tal cual. Y pasa, o sea, yo lo puedo decir porque a esta altura no me pueden hacer más nada. Volvemos a la palabrita que nombraron recién las expositoras, el sistema. Lamentablemente, un sistema. Levantó la mano Edith. Gracias, Alicia. Bueno, yo simplemente estaba... Hola, gente. Mi hijo quería intervenir. Le dije que no intervenga, pero quiere intervenir. Ignacio. Bueno, en realidad yo quería aprovechar... Dice hola. Mi amor, si te están diciendo... Hola, Ignacio. ¿Cómo estás, Ignacio? Ahí está, si te están diciendo... Hola, mi vida. Precioso. Bueno, yo quería en realidad agradecerles a las 5, porque como dije a varias, que este era uno de los bloques más esperados y la verdad que nos viene pasando que nos superan las expectativas, porque la verdad que todo el trabajo que vienen haciendo, que expusieron en parte, porque obviamente de todo el trabajo que vienen haciendo pudieron seleccionar solo una parte para poder compartir acá, porque obviamente el tiempo es limitado. Eliana y Lorena, después Gaby y Mariana, y ahora Alicia, la verdad que muestra un bagaje de trabajo de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, y marca un camino, ¿no? Marca un camino. Alicia contaba que, bueno, ella tiene contactos y el trabajo en su cátedra lleva mucho tiempo, y esto de las redes, ¿no? Que se van haciendo en los diferentes ámbitos, y esto de ir ocupando otros espacios, salir del aula, entrar a otras escuelas e interactuar, que es un ejercicio que con el movimiento de mujeres sanjuaninas lo tenemos, o sea, es como la matriz, primero estudiar y después, bueno, interactuar con la realidad, porque si no estamos en contacto con la realidad de las mujeres y de las disidencias en los barrios y en las personas que no llegan a la universidad, estamos viendo solo con un ojo, digamos. Entonces siempre el movimiento de mujeres sanjuaninas nos invita a interpelarnos y a salir, si se quiere, de nuestro ámbito de confort.
pero necesitamos toda la guía del trabajo que ustedes vienen haciendo para poder avanzar en estas investigaciones, en estos trabajos y orientando temas que van a servir y que deberían servir en esto último que dice Alicia, políticas públicas y tratar de resolver y no de complicar. Entonces, de garantizar y de resolver cuestiones que garanticen derechos. Entonces, creo que todas estamos en el mismo sentido, me alegra mucho la interdisciplinaridad de este panel, me parece súper exquisito todo lo que han compartido y la verdad que queda mucho por hacer, mucho por compartir. Yo me gustaría llevarlas a todos lados. Ahora que estamos en televisión, me gustaría llevarlas a televisión y que cuenten todo lo que están haciendo. Y bueno, encantada, yo encantada, la verdad que me parece súper, súper interesante de cada uno de los temas que han expuesto. Quedan muchas cosas pendientes para seguir explorando. Y yo agradecerles el tiempo, la dedicación, porque yo sé que están todas tratando de acomodar los horarios, además estamos en octubre, ya parece 15 de diciembre, está súper sobrecargado este año, así que agradecerles el tiempo, la dedicación y la solidaridad y la sororidad con la cual han compartido todo el trabajo que vienen haciendo de una manera sostenida y además con una fuerte convicción, militante, feminista y sorora. Así que muchísimas gracias a ustedes, a todas las expositoras y bueno, quienes nos fueron acompañando a lo largo de la jornada. Después esto va a quedar grabado y va a quedar a disposición para quienes se perdieron alguna partecita, así que agradecerles. Más que nada eso, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad, como dice Edith, estaríamos horas hablando y la verdad no tiene desaprovecho, o sea, es increíble, temas maravillosos. Así que bueno, seguiremos seguramente contactándonos en otros encuentros y agradecerles y bueno, y daríamos ya por terminado esto porque sé que tenemos y tienen otros compromisos. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicas. Hasta luego. Muchísimas gracias, Alicia, Gaby, Eliana, Gracias, Mariana, Alicia. muchas gracias. Buenas Y noches. gracias, Mariela, por la moderación. No, Gracias. por favor, excelente expositora, excelente. Muchísimas gracias. No encuentro la hormiguita.